Ahí ya estamos nuevamente ubicándonos en la presentación. Ok, listo. Ok, entonces sí, como quedamos en esta lámina, entonces es importante, bueno, buscar esa asesoría y opiniones de expertos en la materia para no caer en situaciones, digamos, de incumplimiento o en improvisaciones. Entonces siempre es bueno hacernos, también importante tener esas personas que nos apoyen. Bueno, continuamos acá con la ley de impuestos, ¿no? De las grandes transacciones financieras. Como yo les comentaba, nosotros tenemos, esta ley no viene sola, viene acompañada de varios textos legales que han ido saliendo de forma paulatina. En primer lugar, tenemos en la Gaceta Oficial 6687, extraordinaria, que trajo la reforma de la ley del impuesto a las transacciones financieras. El 25 de febrero fue publicada. Esa misma fecha se emitió un decreto que es el 4647, se publicó en la Gaceta 6689, mediante el cual se exonera del pago del IGTF a la compra y venta de títulos valores avalados por la República Bolivariana de Venezuela y el Banco Central de Venezuela. Ese mismo día se emitió, digamos, ese decreto. Y luego, posteriormente, apareció la Gaceta, una providencia administrativa que es la SNAT 2022-0013, publicada en la Gaceta Oficial 42339, y la misma es del 3 de marzo. Fue posteriormente en esa Gaceta o en esa providencia nos quedaron designados los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción del IGTF. Fue lo que salió posterior a la ley. Finalmente, el viernes pasado se emitió un instructivo en la página del CENIA que nos dice o nos aterriza la forma de cómo se va a hacer esta declaración y termina de aclarar. Todos pensábamos que era, o la gran mayoría pensábamos que eran dos declaraciones y finalmente es una sola. Sí, metieron todo, digamos, las dos tarifas que hay, es el 2 y el 3%, lo incluyeron en una sola declaración. En esta presentación vamos a revisar un poco también eso que digamos que es lo nuevo o es lo último que salió para completar, digamos, todo el texto legal. Recordemos también que no solamente digamos que todo esto es el paquete del IGTF, pues todo el paquete legal, pero también hay otras disposiciones que nosotros debemos tener en cuenta, como la Providencia 0071 en materia de facturación, que esa providencia está vigente. Eso es importante, que también tiene relación o tiene nexo con el IGTF y el Código Orgánico Tributario, ¿sí? Por el tema de las sanciones, porque en la calle hay mucha gente que no han aplicado aún el IGTF y las sanciones son bastante severas. Las sanciones no están en la ley del IGTF, están digamos que el Código Orgánico Tributario, que es la ley madre de todas las leyes de tributos en Venezuela. Ok. Ok. Entonces vamos a repasar brevemente unos conceptos básicos que están en la ley, que lo traigo acá a colación, muchos ya lo deben conocer. Bueno, una persona natural, en términos empresariales, que es lo que nos interesa repasar, en esos términos, una persona natural representa, digamos, que un individuo que actúa bajo su propio nombre y ocupa alguna de las actividades mercantiles que están en la ley. Por el contrario, una persona jurídica es una institución creada por una o más personas físicas para el cumplimiento de un objetivo social, que en su mayoría es con fines de lucro. Entonces tenemos esas dos separaciones, estos dos conceptos están en la ley. Igualmente es importante tener en cuenta que es un sujeto pasivo especial y que son agentes de retención y agentes de percepción. Los sujetos pasivos especiales es como una categoría de contribuyente que está en la ley o la administración tributaria los designa para hacer la separación a cierto tipo de contribuyente y les, digamos, también asigna, valga la redundancia, una cantidad de distintas obligaciones y calendario diferenciado para con el resto de contribuyentes. Actualmente hay una gran categoría de contribuyentes que están digamos, en esa tipología, debido a que la unidad tributaria tiene unos 15 años de desfase con respecto a la inflación. De hecho, bueno, casi que desaparece con la última reconversión, que actualmente no la han modificado, que es 0,02 bolívares. Antes de la reconversión de septiembre, octubre, creo que octubre,
estaba en 20.000 bolívares. Al dividirlo entre 1.000.000, con la nueva expresión monetaria pasó a 0,02. Como son, eso varía de acuerdo a la región, pero por lo menos para Caracas son 600 bolívares. Entonces, 600 bolívares es un monto de una factura prácticamente. Entonces, muchos de los contribuyentes, así sean pequeños, han entrado en esta categoría. Esto es algo que no se va a corregir hasta que el CENIA no haga la modificación de la unidad tributaria, no la ajuste realmente a valores congruentes con la inflación que hemos vivido en los últimos años. Luego tenemos pues lo que es agente de retención y agente de percepción. El agente de retención es aquel que tiene la obligación, como su palabra lo dice, de retener un impuesto en un momento que se desarrolla una actividad. Digamos que este concepto está muy arraigado y lo tenemos muy claro porque tenemos ya más de 20 años trabajando con retenciones de impuestos sobre la renta y cerca de 20 años con retenciones del IVA. Entonces todos sabemos que es un proceso que está en cuentas por pagar. ¿Sí? Cuando usted registra la cuenta por pagar, abona en cuenta lo que le debe al proveedor y hace el pago, ya usted registra esa retención. Entonces usted lo que hace es cancelarle menos, ese dinero luego usted lo viene y lo paga a la autoridad tributaria. En cambio, el agente de percepción, por lo contrario, es aquel que de acuerdo a su actividad o función está en la situación que le permite recibir del contribuyente un monto tributario posteriormente que debe depositar a la orden del fisco. Es decir, aquí te pago menos y aquí te cobro más. En ambos casos no es para adueñarme del dinero, sino porque tengo una obligación, tengo una gaceta que me obliga a hacer esas actividades, unas providencias en este caso que me obliga a hacer esa actividad. En ambos casos, obviamente, digamos que aquí el agente de recepción y de percepción es utilizado en el buen término de la palabra por la autoridad tributaria para poder hacer efectivo el tributo, el cobro del tributo, ¿sí? Es más fácil para el CENIA tener empresas o estos agentes o estas empresas que hagan esa función que cobrar directamente el impuesto al individuo, porque si yo voy a comprar en un sitio y tengo que pagar el 3% y yo me tengo que meter, o sea, yo como persona natural, es muy difícilmente las personas naturales vayan a hacer eso. Entonces, por eso queda como, digamos, esa obligación, responsabilidad en parte de estas figuras. Obviamente, el agente de percepción, por el contrario del de retención, está en los procesos de cuentas por cobrar y cobro. Y en el caso del IGTF quedó incluso en el momento de la facturación. Entonces, luego tenemos aquí un concepto que es importante tener claro, que es la base imponible. La base imponible es, digamos, un monto o es el importe sobre el cual se aplica la operación grabada o el impuesto, ¿sí? En el caso, es muy importante hacer énfasis que cada impuesto tiene una base imponible, ¿sí? Mucha gente tiene la confusión de que la base imponible es un concepto del IVA y la base imponible no es un concepto asociado al IVA, la base imponible es un concepto asociado al mundo tributario, ¿sí? De los impuestos y de los tributos en general y digamos que es el monto sobre el cual se va a aplicar la alícuota a la que está referida el impuesto. Entonces, en el caso del IGTF quedó sobre el importe total de cada pago u operación grabada. En el caso de cheque gerencia, el monto estará definido o constituido por el importe del cheque. Entonces, es importante, repito, tener en cuenta que cada impuesto tiene su base imponible y está definido en su ley. Para el impuesto sobre la renta, por ejemplo, la base imponible es la renta o la renta fiscal, la utilidad, ¿verdad? Porque es sobre la renta. En el impuesto a los grandes patrimonios, obviamente, la base imponible es el patrimonio neto que tenga esa compañía. En el caso del IGTF es el pago, el total a pagar. Entonces, no se debe confundir con la base imponible del IVA y repito, es un concepto del ámbito tributario, no solamente de la ley del IVA. Vamos a continuar por acá. Tenemos varios ejemplos de base imponible para el IGTF. Este, fíjense, es un ejemplo de un bien que cuesta cerca de $1, quizás un poquito menos, ¿no? Ahorita la tasa oficial creo que es 4,41, 4,42. Supongamos que este es el monto del dólar y a mí me facturan un producto, fíjese, exento de IVA, yo voy a pagar 4,47, perdón, 4,37 bolívares. El IGTF para ese monto es 0,3. Si usted va a hacer esta operación y suponiendo que el dólar esté en ese monto, usted va
y tiene un sol, y si nada más tiene un dólar, usted debe pagar ese dólar para que le den el producto. El producto no está exento del IVA porque la ley del IVA lo fija como exento. ¿Sí? Puede ser un producto de la canasta básica, no sé, un kilo de arroz, por ejemplo. Pero sobre el IGTF, no hay una exoneración ni una excepción para esos productos. Entonces, a usted le van a cobrar 0,13 bolívares de ese monto. Entonces, imagínese, usted tiene que tener esto, bueno, no sé, si en la tarjeta de débito, por ese monto tan pequeño, o será un billete de los de antes de 500.000 que todavía están en circulación, que equivale a 0,50. Entonces, para dar vuelto, oye, está como difícil, ¿no? Porque no hay otra moneda. Por eso pongo un ejemplo de acá. También pongo este ejemplo para aclarar que el impuesto, a pesar de que se llama impuestos a las grandes transacciones financieras, aplica para cualquier monto. Entonces también para aclarar eso, porque mucha gente sí dice, oye, pero si esto es un impuesto, ¿por qué tiene ese nombre? Bueno, ese nombre se lo dieron porque en principio era para sujeto pasivo especial, y solo en bolívares. Repito que la ley data del 2016, no es una ley nueva. Ahorita lo que se le hizo fue esta reforma bastante fuerte y tenemos esa situación. Pero pongo este ejemplo digamos, para aclarar los dos términos. Miren, aplica sobre cualquier monto y usted se puede ver en la situación de que, ajá, ahora, ¿cómo hago para pagar estos 0,13 si lo que tengo es un dólar y no tengo bolívares? O sea, si doy el billete de 500.000, que equivale a 0,50 después de la reconversión, no, prácticamente no hay vuelto porque es el billete que quedó de menor denominación. Claro. Como bien lo dice, esto es básicamente porque, aunque se llame grandes transacciones financieras, aplica para un dólar también. Sí, para cualquier monto. No hay algo estipulado que es un mínimo, ¿no? O sea, el mínimo es uno. El mínimo es uno, sí. Por no decir 50 centavos porque no tenemos las monedas, ¿no? Pero Sí, exactamente. Es una cosa, digamos, wow, complicada. Y bueno, y productos que cuesten menos de un dólar también son difíciles de que conseguir. creo que igual hay que salir con los dólares y algo en la tarjeta para pagar el IGTF, ¿no? Sí, Porque realmente ahí exactamente. la forma de pagar el IGTF seguramente más sencillo y más cómodo va a ser en bolívares, que es como contradictorio, ¿no? Un dólar un impuesto que me estás cobrando en dólares, pero te lo termino pagando en bolívares. Exactamente, y así lo vamos a ver con la declaración. Y en otros casos puede que más bien ayude, yo digo, bueno, puede que A ver, sí, incómodo y en otros que lo cuadre, porque si te ya no da te cuadras. Sí. 9,50 y algo, no sé, o 0,70 sin el IGTF como estaba antes del 27 de marzo, oye, el 0,30, entonces bueno, agarra un tomate, agarra un cambur, agarra, Sí, no ya sé, una cabecita de ajo, entonces ahora ahora. te van a cambiar el caramelo por el IGTF. Exacto, el GTF te va a ayudar a cuadrar, entonces en algunos casos va a ayudar y en otros casos va como a enredar. Entonces, bueno, ahí tenemos esa situación allí. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que es ya con un producto o servicio grabado, tiene su 16% y su total de 116. Usted va a pagar los 116 en divisa. Si va a ser así, si le van a recargar el 3% de IGTF y el monto total sería 119,48. Aquí este es un ejemplo con un bien grabado del IVA. Muy parecido al otro, solo que tenemos IVA. Aquí tenemos un ejemplo con pago mixto, ¿sí? Que también es una de las preguntas que se ha ido solventando. Tenemos igual 116, pero usted va a indicar, no, yo tengo 50, un billete de 50, deseo pagar 50 en moneda estadounidense en este caso. Recuerde que es moneda extranjera, no es solamente dólar, ¿sí? Entonces usted paga sus 50 dólares, en este caso como el ejemplo, entonces el IGTF se lo van a grabar sobre nada más esos 50 dólares, se lo van a calcular sobre esos 50 dólares, entonces pagaría 1,5, que es el 3% de los 50, y termina facturándole 117,5 el comercio. Bueno, aquí tenemos, vamos a ir repasando con unos ejemplos lo que son las alícuotas, y los contribuyentes del IGTF. La base legal está en los artículos 4, 13 y 24 de la ley del IGTF. El primer caso que tenemos, un sujeto pasivo especial que paga una deuda utilizando el sistema financiero nacional en bolívares. El beneficiario es una persona natural o jurídica. En este caso le van a aplicar un 2%. Esto es lo que ya teníamos antes de entrar en vigencia de la reforma. Un 2%. Ese débito se lo hace el banco automático en su cuenta. La institución financiera es quien lo declara y lo hace de forma diaria.
Ahí tenemos un caso, en una sociedad anónima que es Industrias ABC, usa su cuenta Banesco Bolívares para pagar una factura a Dani Santana, que es persona natural, transfiriéndole ese mismo el importe de su factura a una cuenta en banco mercantil. Es decir, tenemos dos bancos nacionales y la moneda es nacional, 2% porque el sujeto es pasivo especial. ¿Qué cuenta va a utilizar? Por supuesto, su cuenta de gasto. ¿Y quién es el responsable de declarar? El banco tal cual como lo hace actualmente. Ahora hay una cosita allí, Dani. Disculpa que Ajá. te interrumpa. No, no, Esta, se- eh, adelante. esta Todos los semana, aportes son bienvenidos. esta semana me tocó visitar a algunos clientes, ¿no? Por temas del sistema. Y o sea, vi que hay muchas dudas en cuanto al pago que recibe la persona natural o jurídica. Es importante que se sepa que la persona natural o jurídica, si le va a hacer un pago, un contribuyente especial, no se va a ver afectada en lo absoluto con este impuesto. ¿Sí? Si la persona, el contribuyente especial, pongámonos $1, nos va a pagar $100, nosotros como proveedor del contribuyente especial seguiremos recibiendo los $100. Ojo, Sí, el contribuyente especial es el que debe declarar ese impuesto, exactamente. adelantándome un poco al escenario que Dani les va a mostrar más adelante, ¿no? Pero es importante que se sepa que el beneficiario, ¿no? En este caso que sería el proveedor, si es jurídico o natural, va a seguir recibiendo su pago completo. No es que ahora el contribuyente especial me va a retener, aparte del IVA y el impuesto sobre la renta, el IGTF, No, que exacto, a no. decir verdad no se le debe llamar retención. ¿Sí? No, exacto. Así que atentos allí. En ese caso, exacto, si yo, por ejemplo, si yo paso una factura por ejemplo, a Gala, como persona natural, Gala o sea, Gala nada más me va a hacer retenciones, impuestos sobre la renta y de IVA, porque Gala es el que debe asumir el IGTF, o sea, Exactamente. porque yo soy una persona natural, o sea, no No debe debe ver, hacérmelo. no, tú no debes verte afectado, pues, como quien dice. Exactamente, exactamente. En ese caso no. Tenemos entonces un caso práctico 2. Aquí tenemos contribuyente sujeto pasivo especial. Eh, Esta es una operación que pasa fuera del sistema, la otra era dentro del sistema. Esta pasa fuera del sistema nacional en bolívares o en petro. Persona natural sería el beneficiario, tenemos una alícuota de 2% y su forma de pago va a ser a través del portal del CENIA. ¿Quién lo va a declarar? El sujeto pasivo especial. Obviamente, como esto está fuera del sistema, el banco no se entera, tiene que ser el sujeto pasivo especial quien lo declare de forma quincenal en el calendario que vamos a repasar más adelante y lo hacen bolívares de petro. Esto, ahí tenemos un ejemplo. La empresa Industrias ABC, usando la caja general en bolívares, paga una factura a la empresa Dani Gourmet S.A. ¿Qué es este ejemplo? Este caso ya también estaba en la ley anterior. Si yo no utilizo el sistema financiero nacional, pero estoy en moneda nacional o en criptoactivo emitido por el país o por la república, que es el petro. Existen casos, distintas formas de distinguir un pago, ¿sí? Distintas formas de distinguir una obligación de pago. No es solamente a través de una transferencia o del pago como tal efectivo, lo que conocemos como efectivo o transferencia. Existen otras formas eh, que son, por ejemplo, también novaciones, donaciones, compensación. Sobre todo se ve mucho compensación en empresas que tienen eh, compañías relacionadas o intercompañía, lo que conocemos como intercompañía. Muchas veces estas operaciones se hacen entre estas empresas relacionadas y no se genera el pago. O sea, se genera como un asiento contable de cruces de acreencias, en cruces en cuentas por cobrar y en cuentas por pagar, pero no se genera el pago. Pero la ley considera que eso es un pago y en efecto lo es. Entonces ella dice, bueno, el legislador busca como que no se le escape nada, ¿no? Tratar de que el impuesto peche también esas operaciones. También obviamente existen formas o muchas empresas usaban antes caja, quizás ya alguna no tanto porque el bolívar ha sufrido una devaluación muy fuerte, pero si es caso de algunos de las personas que escuchan que utilicen su caja para pagar, tienen de repente reciben muchos bolívares y de pronto hay ciertos pagos que hacen en bolívares directos, o sea, con billete de bolívares, con el billete como tal, no sé, pagos pequeños o algún proveedor pequeño, usted o empleado, usted también debe hacer esa declaración y le aplica el 2% por ser moneda nacional.
Ok, Dani, antes de que pases a la siguiente lámina, una Ok, preguntita aquí devolvámonos. que creo que puedo responder rapidito. Sí, cuéntame. Un cliente me dice o nos dice, no me queda claro cuándo el pago lo realiza, o sea, no me queda claro cuando el pago lo realiza un contribuyente especial en dólares en efectivo a un proveedor natural. Simple, el contribuyente especial, póngase ustedes que le está dando $100 a X personas. El contribuyente especial debe de declarar ese IGTF del 3% de esos $100, poniendo un número redondo, que son $3 a la tasa del día que hizo el pago. O sea, si Exactamente. hoy 7 de abril la empresa Galac le da $100 a Dani por conceptos de honorarios, aparte de las Debe ser. retenciones de IVA y de impuestos sobre la renta X, el pago neto que le da en dólares, el tres por Exacto. ciento sobre eso es lo que él va a declarar, el contribuyente especial, ojo, es el que Sí, tiene que declarar exactamente. al CENIAT, ¿sí? A la tasa Exactamente. del día que le hizo el pago a Dani y la equivalencia del 3% en Sí, Bolívar. para ponerlo en palabras llanas, cuando, por ejemplo, en el mismo caso, cuando esa persona natural recibe un pago, va a seguir recibiendo lo mismo. Se va a ver afectado es cuando él sea el pagador. Exacto. Después cuando usted va con sus $10 al supermercado, ahí el supermercado sí le va a decir, porque ya usted pasa de ser, ya usted pasaría a ser el pagador. En el caso que pone Ludwig es el cobrador. Cuando usted es el cobrador, usted cobra lo mismo. Usted no le van a quitar, no le van a hacer ninguna, quitar nada, pues hacer alguna retención siendo natural. Pero cuando usted va con esos mismos $100 al mercado, el supermercado sí está en la obligación, no es culpa del supermercado ni el cajero, no pelee con él, sino que está obligado, si es sujeto pasivo especial, a hacerle digamos, la percepción de ese 3%. Espero haber aclarado la duda. Vamos a seguir avanzando para dar cobertura al contenido y luego seguimos con cualquier otra duda que tengamos por allí. Tenemos el caso 3, que es sujeto pasivo especial. Aquí también utiliza fuera del sistema financiero nacional, no utiliza la banca en bolívares en petro, persona natural o jurídica. Obviamente, hacer bolívares, la tasa o la alícuota es un 2%, lo hace a través del CENIA, porque como está pasando fuera del sistema, el CENIA la banca no se entera y le corresponde al sujeto pasivo especial declararlo. Su frecuencia también es quincenal. Este es el ejemplo que le ponía del cruce de acreencia. Igual, yo me salté el sistema financiero nacional, pero hice un cruce de acreencia. Al hacer un cruce de acreencia, yo estoy liquidando una deuda, rebajando una deuda, entonces debo hacer esa declaración. En el caso práctico número 4 tenemos sujeto pasivo especial, paga una deuda utilizando, aquí sí estoy usando el sistema financiero nacional, en moneda extranjera. El beneficiario es una persona natural o jurídica. Aquí la alícuota, obviamente, al ser moneda extranjera, me sube al 3%, ¿sí? Esto también aplica para criptoactivos, aunque acá no está, el ejemplo es de moneda extranjera. Si fuera criptoactivo, también sería el 3%. En forma de pago, el débito automático en la cuenta bancaria, porque estoy usando el sistema financiero. ¿Quién declara la institución bancaria de una forma diaria? Aquí tenemos un ejemplo, Industrias ABC, utilizando su cuenta custodia en dólares Banesco, paga una factura al proveedor Dani Gourmet S.A. en una cuenta custodia Banesco. Saben que ahorita no hay compensación, tiene que ser el mismo banco. Sin embargo, la semana pasada la banca suspendió estas operaciones porque ellos tienen como unas dudas allí legales y creo que a través de su DEBAN, que es el ente que los agremia, están haciendo como una consulta porque hay como dudas con este tipo de operaciones. Entonces, este ejemplo está como digamos, o sea, es lo que se interpreta de la ley, pero digamos que en estos momentos no se puede realizar porque no está a la espera de esa consulta que hizo la banca. En el caso número 5 tenemos igual, sujeto pasivo especial, es el contribuyente. Entonces, aquí tenemos sujeto pasivo especial, paga fuera del sistema financiero nacional una factura a otro sujeto pasivo especial. En moneda extranjera, el beneficiario también es un sujeto pasivo especial, es decir, aquí los dos son contribuyentes especiales, como se les conoce coloquialmente. La alícuota es el 3% y esta declaración se hace a través del CENIA. Obviamente, como pasé fuera del sistema, le toca al sujeto pasivo especial, el vendedor, hacer la declaración en calidad de agente de percepción. Es decir, el que va a hacer la venta es el que debe cobrarle al otro sujeto pasivo especial que hizo la compra. ¿Sí? Le percibe ese dinero y lo entera al Fisco Nacional de forma quincenal. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. La empresa ABC, que es sujeto pasivo especial, le paga a la empresa XYZ, que es un sujeto pasivo especial, $1.000 en efectivo por deuda
por compra de mercancía. Entonces, en este caso, esta segunda empresa, que es la que está recibiendo el cobro, es la que debe hacer, la XYZ es la que debe hacer el pago en el portal del CENIA. Este es el último ejemplo. Para pasar a otros temas, tenemos que el contribuyente es una persona natural o ordinario, realiza una compra en un establecimiento. Lo hace en moneda extranjera. El beneficiario es un sujeto pasivo especial, alícuota 3%, declaración a través del portal del CENIA. Aquí, ¿quién va a hacer la declaración? O lo que le decía al inicio. O sea, aquí el que realmente recae el impuesto es la persona natural. Esto es cuando usted va al supermercado, es el ejemplo más clásico. Usted va al supermercado, usted es el que debe pagar el impuesto. Pero como normalmente las personas naturales somos desorganizadas o no tenemos esa obligación, o sea, puede estar en una ley, pero la persona natural es muy difícil que lo vaya a hacer. Entonces allí es donde entra la función del agente de percepción y por ello son nombrados estas empresas contribuyentes especiales o sujetos pasivos especiales para que él le cobre ese dinero y lo haga en nombre suyo, ¿sí? Porque las empresas normalmente tienen asesores, tienen personal de impuestos, de contabilidad para hacer todo este tipo de operaciones. Entonces para el fisco es mucho más fácil controlar a esta cantidad, no sé cuántos sujetos pasivos especiales habrán, pero no sé, pongamos 4.000, 5.000 a nivel nacional, que controla a 20 millones de personas que hacen operaciones diarias en Venezuela, por poner una cifra, ¿no? Entonces, para que vean el ejemplo de forma sencilla. Aquí, bueno, el ejemplo clásico, Dani Santana realiza una compra en el supermercado pagando su compra un billete de $100. Si mi mercado es de $100, yo tengo, como dice Ludwig, o tengo que sacar $3 más en billete o en bolívares con una tarjeta de débito. Si no, entonces tendré que sacar, no sé, unos productos. Ah, Sacar, importante recargar ahí lo que dice Dani, ¿no? Que es cuando el pago, la persona natural la va a hacer en dólares o en moneda extranjera, ¿no? sí, Llamémoslo en este ejemplo dólares. Si yo, así los precios estén fijados, porque ahorita leí una pregunta, que si los precios están fijados en dólares y yo pago en bolívares, ¿debo pagar IGTF? No. Es cuando yo cancelo en moneda extranjera, llamémoslo en este caso sí. dólar. No importa en qué moneda esté el precio, o sea, en bolívares o en dólares, todo va a recaer en el pago que yo le vaya a hacer al contribuyente especial, ¿no? En este supermercado, por ejemplo, como dice Dan. Si voy a pagar todo en bolívares, no me van o no me deberían cobrar IGTF. Exactamente. El hecho que usted facture en dólares no quiere decir que a usted le paguen en dólares. Existe una providencia de facturación y está permitido facturar en dólares, pero de pronto usted lo hace es para protegerse de la devaluación. Entonces, usted acuerda con el cliente que le va a pagar en 30 días, pero su cliente le paga en bolívares, esto no aplicaría porque el hecho imponible de este impuesto está en el pago y el hecho imponible es la moneda extranjera. ¿Sí? Sea dólares, lo mencionamos porque es la más común, pero sea euros, sea pesos colombianos, que tienen mucha fuerza en la región andina y de pronto en el estado Zulia, en los estados fronterizos. O sea, el hecho imponible, repito, está en el modo, en el método de pago, en el medio de pago, no digamos en la moneda. Si usted facturó en dólares, pero le pagaron en bolívares, no aplicaría. En el caso de las personas naturales, pues sí, no aplicaría ese cobro. Bueno, aquí están las excepciones, que son la compra y venta de títulos valores emitidos por la República. Están entidades públicas calificadas como sujeto pasivo especial. Estos son entes gubernamentales. Está las transferencias del banco al mismo titular. Esto es cuando usted transfiere de su empresa, por ejemplo, del banco mercantil al banco Banesco. Ahí no le van a cobrar eso. Si son bolívares, no se lo van a cobrar. Obviamente dólares tampoco debería. Sí. Bueno, no, dólares no se puede hacer, disculpen. Si son bolívares, cuando usted transfiere de pronto de una cuenta a otra para cubrir proveedores o nómina, eso, no, eso está exento, siempre lo ha estado. Cuentas compensadoras de la banca, esto aplica para la banca que tienen ese tipo de cuentas. Pagos al Tesoro Nacional están exentos. Fíjense que los otros pagos de impuestos no. Entonces aquí tenemos que este impuesto siempre desde que salió, están cobrando impuestos sobre otro impuesto, porque el único pago de impuestos que está exento son los del Tesoro Nacional, pero recuerden que las empresas también pagan alcaldía, pagan contribuciones para fiscales como ONA, como FONACI o como los mismos Seguro Social, Banavi, todos esos pagos no están exentos de IGTF y al final también son tributos.
Forman parte de los tributos, no impuestos como tal, pero son tributos. En algunos casos, en otros casos sí son impuestos como las alcaldías. Tenemos también en la ejecución de las operaciones cambiarias, tenemos las misiones diplomáticas, la República, el BCB. O sea, de aquí realmente lo que nos atañe a las empresas son los pagos al Tesoro Nacional, compra y venta de títulos, valores, si alguno de ustedes va a hacer esas operaciones, está exenta, y las transferencias que usted se hace dentro de la misma banca nacional. Eso también, por lo menos, está exento porque muchas empresas tienen esa movilidad por el tema de que muchas veces recaudan más por un banco y pagan más por otro. Entonces, por lo menos eso se mantuvo. En exoneraciones, las exoneraciones están en el decreto 6689. Ahí tenemos lo que es la compra y venta de títulos valores, lo mismo que está en la sección, las operaciones cambiarias realizadas por personas naturales, transferencias bancarias del mismo titular, fíjense que prácticamente es lo mismo, el pago en tarjeta de crédito, débito y créditos nacionales e internacionales, salvo para los sujetos pasivos especiales, los pagos en moneda extranjera equitativo distinto a los emitidos por la República, salvo para los sujetos pasivos especiales. Es decir, aquí está, digamos, eh, exonerando a los contribuyentes ordinarios que ya están exentos, o sea, están, están como redundando, ¿no? Y las remesas, lo único realmente nuevo son las remesas. De resto, prácticamente lo teníamos ya en las exenciones. Este decreto, en mi opinión, estuvo como de más, porque lo que ha hecho es confundir. Recuerden que las exoneraciones están, las exenciones, perdón, están en la ley. Siempre viene dentro de la ley. Cada ley puede tener sus exenciones, como en el caso del IVA es por ejemplo, mucho producto de las canastas básicas. Y las exoneraciones están fuera de la ley. Yo, como por ejemplo, y las dicta el Ejecutivo normalmente. Yo puedo exonerar, no sé, los yates, porque yo, por ejemplo, del IVA, porque yo quise exonerar los yates, porque no sé, me conviene, o cierto tipo de licor. A mí me gusta mucho el vino y yo soy el presidente y yo exonero el licor, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo para que se entienda de forma clásica, no es lo que pasa normalmente, ¿no? Normalmente las exoneraciones obedecen a algún tema nacional, a un tema de interés nacional o por ejemplo como la isla de Margarita, que es una isla que está turística. Entonces, esa es la diferencia. Pero aquí en el caso del IGTF, todos esperábamos que exoneraran montos o que exoneraran productos sensibles de la canasta básica y no ocurrió. O que por lo menos la exoneración fuera, mira, el impuesto va a aplicar a partir de $1000 o de $500 para que quedara, digamos que estos temas menores fuera de ley y no fue así. Prácticamente exoneraron lo mismo que estaba exento. Bueno, tenemos ahora este artículo que es uno de los más complicados de la ley, que es el 18, por eso está relacionado con el IGTF y el impuesto sobre la renta. El IGTF no, así tal cual como está aquí, yo lo resalté y lo puse en rojo, esto no en la ley no está así, pero lo pongo para hacerlo gráfico, no es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, en esta lámina, fíjense que el ejemplo, yo a pesar de que di pérdida contable, al yo tener un gasto por acá de IGTF de 18.500 y mi pérdida contable es 10.000, la utilidad fiscal sería 8.500. Es decir, yo tendría que pagar impuestos sobre, perdón, impuestos sobre la renta sobre los 8.500, que sería mi utilidad fiscal. Entonces, usted contablemente tiene su pérdida de 10.000, porque los 18.500 se los cobró el banco, usted lo pagó en algún momento porque hizo pagos en dólares o el banco se lo descontó y usted eso, su contador le registró todo eso con su sistema de forma, pues bien, pues, y lo concilió y eso es lo que da. Entonces resulta, no, no voy a pagar impuestos. No, si tiene que pagar impuestos porque resulta que la ley no te reconoce ese gasto, porque no deducible significa que no te lo reconoce, es como si usted no lo hubiese hecho, aunque usted lo haya pagado. Entonces, ahí la tarifa de impuestos sobre la renta, básicamente a todos les está aplicando el 34% por el desfase de la unidad tributaria y usted terminaría pagando impuestos sobre la renta a pesar de tener pérdida. Tenemos otro ejemplo. Aquí igual usted está dando ganancia al revés de 10.000, tiene el mismo gasto de 18.500, va a pagar, imagínese, si no tuviera si el IGTF fuera deducible, usted solamente pagaría el 34% de 10.000, que son como 3.400, ¿sí? Sí, 3.400. En este caso, al no ser deducible, fíjese todo lo que le impacta de los 3.400, te lo va a llevar a 9.690. Entonces, prácticamente te triplica tu pago de impuestos sobre la renta, ¿sí? Al no ser deducible. Ustedes, bueno, recientemente se hicieron las declaraciones, tuvimos temporada de impuestos sobre la renta para
los contribuyentes especiales fue los 2 primeros meses, ya para los ordinarios se acabó el mes pasado. Revisen el impacto que tuvo para que vean que es importante. El impacto que tuvo el IGTF, que ya lo teníamos, pero en moneda nacional, revisen ese impacto que tuvo sobre su declaración. Si usted se lo descontó, es decir, si usted se lo dedujo, esto está mal hecho. Usted debería hacer una sustitutiva, ¿no? O debería, entonces sabe que puede tener ese riesgo de alguna sanción porque es un gasto no deducible. Entonces, lo traigo a colación porque está la gente está repitiendo mucho, no se puede cobrar un impuesto sobre otro, cosa que es cierta, eso es una verdad, pero lamentablemente desde que existe esta ley, no lo están haciendo, o sea, se está haciendo y mire, si usted no lo hace, pues y te revisan, la multa va a ser de verdad bien grande. Entonces, lamentablemente quedó eso, dejo ese ejemplo para que lo vean allí en otro de los impactos que tiene esta ley que muy poca gente la explica, muy poca gente lo explica. Tenemos entonces en lo que es la agente de percepción, ¿sí? Como les dije hace rato, el CENIAO, que es el administrador, ¿no? El beneficiario es el Fisco Nacional, el Tesoro Nacional. El CENIAO no tiene capacidad para irle a cobrar el impuesto a la persona natural. O sea, eso es muy difícil. Yo creo que no solo en Venezuela, eso es algo de verdad muy complejo, sobre cobrar un impuesto de este estilo a la persona natural. Por eso recurre al agente de percepción, nombra al sujeto pasivo especial para que él, todo pago que recibe en dólares de estas personas, le cobra. Esto entró en vigencia el 28 de marzo, ¿sí? Esto es como en palabras sencillas lo que está pasando. Tenemos la fecha de declaración y pago. Todas esas percepciones que se van a hacer se van a cancelar de forma quincenal y ya el calendario estaba establecido. Fíjese que ya el calendario lo traía. Este es un ejemplo del calendario del 1 al 15. Recuerde que está del 1 al 15 y del 16 al último de cada mes, ¿no? Esos dos bloques. Y casi siempre empieza, fíjense que acá, por ejemplo, empezaría a partir del 20, ¿sí? Del 1 al 15. Obviamente el que está vigente ahorita es del 16 al 31 de marzo, ese es el que está vigente, pero fíjese que siempre son periodos muy cortos, es decir, que usted lo entera una semana, semana y media después. Recuérdense que esa percepción es importante a nivel financiero, como también consejo, que usted va a empezar a recibir ese dinero. Entonces usted tiene que ir cuantificando, ¿sí? Para eso están los sistemas, ¿no? Creo que más tarde Ludwig va a hablar de Gala, que tiene para eso. Usted tiene que ir cuantificando en su reporte de cuánto es eso, porque es un dinero que le va a entrar en su caja, pero que usted, por ejemplo, este día 20 usted tiene que pagar. Entonces, bueno, es el 3%, no es mucho, pero dependiendo, cada negocio es diferente y cada negocio tiene una caja, tiene una situación distinta. Entonces, usted tiene que evaluar con su administrador o con su persona de tesorería ese impacto, porque usted ese dinero no lo puede gastar. No lo puede gastar porque usted lo tiene que pagar en esa fecha y aparte de eso no es suyo. O sea, el cliente le está pagando ese dinero en calidad de un impuesto, pero ese dinero no es suyo. Entonces, si usted hace uso de ese dinero al momento de pagar y es un monto importante, no lo va a tener y puede tener situaciones en su caja. En esta providencia también se estableció que las máquinas fiscales deben ser adaptadas para el cobro del impuesto. Allí ha habido situaciones, hay gente que en la máquina no se adapta a lo del IGTF, hay otras que están haciendo los cambios, hay unas que ya están operando, unas que no. Si es su situación, usted debe hablar con su proveedor de máquina fiscal para poder cumplir, digamos, con esta normativa. Ponerse al día con la normativa o evaluar si no les sirve lo de la máquina fiscal, pues hacer la inversión es fuerte, no es fácil, pues, porque las máquinas fiscales son muy costosas, pero peor es estar fuera de la ley y que le vaya a caer una multa que la vamos a revisar casi al final de la presentación. Si usted tiene en forma libre o formato preimpreso, también usted lo debe reflejar. Si usted tiene de estos formaticos preimpreso vieja escuela, que es donde están escritas la base imponible del IVA, el exento, todo lo demás, usted puede utilizarlo y si tiene que declarar el IGTF, puede agotar la existencia antes de comprar uno nuevo. Obviamente no debe rayar, donde dice exento, base imponible, usted no debe rayar nada, no debe tachar. Recuérdense que la providencia de 0071 incluso hasta el mismo Código de Comercio dice que los soportes no deben estar tachados, ni enmendaduras, ni nada de eso. Entonces usted, si en ese formato tiene una casillita de observaciones, debe colocar eso allí, pues el IGTF, el valor, el porcentaje y el monto total, o lo coloca aquí debajito, o sea, utiliza este espacio para hacer su facturación y deja un espacio
que puede ser al final de la factura, donde usted refleje el IGTF percibido 3% del monto y el total cobrado. Pone el total cobrado, puede colocar entre paréntesis, incluye IGTF y pone el monto. Para cumplir con la ley. Este ejemplo, pues es el que ya teníamos, que la base imponible es el total. En este caso es 1.160, el 3% es 34 y el total a pagar sería 1.194. Esto es lo que usted va a trasladar a este formato cuando ya lo tenga establecido. Si no lo tiene, repito, lo puede usar tal cual, puede hacer esa coletilla manual. Ok, aquí tenemos ahora cómo se hace para declarar. Fíjense que hemos ido en orden, la ley, el decreto de exoneración, la providencia de los sujetos pasivos especiales y finalmente el instructivo. En el instructivo, que está toda esta información, creo que está en las redes sociales de Gala, Ludwig nos va a confirmar si es así, toda esta información de todas estas leyes, Ludwig. Sí, yo normalmente sugiero el blog, que ahí en el ¿Ok? blog hay incluso preguntas que en ocasiones no nos han dado por cuestión de tiempo chance de responder, ahí están. Entonces sí, o sea, realmente ahí el YouTube, Instagram, todas las redes sociales están bastante activas con lo que es este impuesto. Entonces yo les sugeriría que cuando tengan un chancecito, de vez en cuando pues se echen una paseadita por allí, pues obviamente si nos siguen, mucho mejor. Exactamente, la invitación es esa. Entonces, en ese sitio ustedes pueden conseguir todos estos decretos o todas estas normativas que yo mencioné al inicio. Entonces, bueno, fíjense que normalmente nosotros declarábamos por acá, persona natural, persona jurídica, ¿no? El CENIA habilitó esto que dice servicios de declaración, que es del lado derecho, si usted está parado en su computador, es del lado derecho. Allí solamente funcionaba el impuesto a los grandes patrimonios. Antes de este cambio del IGTF, estaba acá cuando era para pagos en bolívares, si usted usó compensación, novación o efectivo, ¿sí? Porque si usted usó la banca se lo cobraba y usted se olvidaba de eso, que es lo más común. Pero ahora, para esta nueva declaración que debe incluir el 2 y el 3% según el caso, el CNA habilitó este portal, servicios de declaración o esta opción, mejor dicho. Está del lado, repito, si usted está de frente a su computador, del lado derecho del computador. Bueno, ahí cuando usted ingresa le va a aparecer esta pantallita, ¿sí? Con su usuario y su clave, ¿sí? O sea, simplemente ingresa su usuario y su clave. Mu- eh, yo recibí una información de una colega que ya declaró de muy buena fuente, ¿sí? Una colega que se graduó conmigo y ella ya pudo declarar. Ella tenía una situación y era la siguiente. Su usuario está en mayúscula. Cuando ella se mete por acá, persona jurídica, su usuario está en mayúscula. Es como, por ejemplo, que mi compañía comercial, bueno, sea Gala, que se conoce como comercialmente, y ese sea mi usuario, como Gala mayúscula. Yo coloqué Gala mayúscula y mi contraseña está en minúscula, por decir A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Y yo metía mi Gala mayúscula y mi contraseña minúscula y entraba y declaraba. Ella me indica que cuando se mete por acá, ese Gala mayúscula no se lo aceptaba. Ella hizo la consulta a su asesor, que estaba bien informado, y su asesor le dice, no, colócalo en minúscula. Sí, pero es que está en mayúscula, es que mi usuario No, pero para esta opción te lo va a leer es en minúscula. Entonces, ella al final finalmente ella hizo, colocó por decir Gala, no es exactamente Gala, pero por decir el ejemplo, para seguir el ejemplo, ella puso Gala minúscula y puso su clave, tal cual también en minúscula y pudo ingresar. ¿Sí? Si algunos de ustedes tienen esa situación, perdón, si alguno de ustedes al final de la charla, si no ha declarado aún, les invito a que hagan esa prueba si su usuario está en mayúscula. Si su usuario está en minúscula, no tiene problema. Yo he probado con usuarios en minúscula y obviamente al ingresar aquí minúscula y minúscula, o sea, no he tenido problema. Luego de eso, usted va a ingresar, al final de esta aclaratoria, usted ingresa y tiene estos tres, digamos, estos tres bloques o estos tres cuadros que dice DGP es Declaración de Grandes Patrimonios. Esto que está para acá, que es para funcionarios públicos, estos dos, cuando le toque grandes patrimonios, que es en octubre, esa temporada. Esa temporada no es ahorita, gracias a Dios. Aquí no le corresponde tampoco, lo va a hacer de este lado, donde está aquí señalada la flechita. Y te dice que es para todas las operaciones de 2 y 3%. Usted le da allí y lo siguiente que muestra es esto. Aquí simplemente
Fíjate este banner que está como del lado izquierdo, o esta tabla que está del lado izquierdo, esta declaración IGTF, consulta y servicios al contribuyente. De este lado usted va a tener su RI, eh, si es una declaración principal, que no recuerdo si el nombre es principal, o es como, sí, o complementaria, ¿sí? Si fue que va a ser como una sustitutiva o una declaración normal, pues, por decirlo de alguna forma. Las quincenas y de este lado está el mes, ¿sí? Recuerde que la primera que debe hacer es la de marzo 2022, que nada más incluyen del 28 al 31. Yo recomiendo que si usted no tuvo operaciones, igual lo haga. Igual haga su declaración en cero. Deje todo, refleja todo en cero y lo hace. Y luego lo que le va a aparecer es esto. Entonces, fíjense los conceptos: efectivo, especies, nota de crédito, compensación, novación, condonación y cesión. Esto es para el 2%, como ya le dije que ya existía. Sí, que los más comunes eran compensación, efectivo si usted usaba sus bolívares en efectivo para pagar, eran como que los más comunes. Los otros eran de menor, o un poco por decirlo, más extraños, valga el término, ¿no? Más difícil de que eso sucediera. Y para el 3% tenemos nada más la separación, lo que es efectivo, moneda extranjera, criptoactivo y criptomoneda. Entonces aquí usted va a colocar, recuerde que este impuesto está presente para sujetos pasivos especiales si está presente en la percepción, es decir, en el cobro que usted le haga a su cliente, si le corresponde, si ese cliente le paga en moneda extranjera, pero también usted puede hacer pagos, o sea, ya después usted con ese dinero, usted va y le paga a un proveedor, eh, o paga una nómina, entonces usted también debe pagar ese impuesto. Entonces, eso es lo que usted va a reflejar allí. Y al final él te va a sumar las operaciones y te va a dar un monto a pagar en bolívares, lo que decía el colega Ludwig, que tenemos la situación de que el impuesto es en dólares, pero las declaraciones son en bolívares. Obviamente, usted diariamente, la recomendación es tasa Banco Central, ¿sí? Para todos los efectos de empresas, sobre todo sujetos pasivos especiales, tasa Banco Central. Obviamente usted todos los días va a tener su base imponible y eso es lo que usted va a colocar allí, la suma de todas esas bases imponibles. De todos modos, seguramente Gala le debe tener preparado alguna solución para esa declaración. Ok, dale, una pregunta. Para el tema de la percepción, no hay una casilla en donde yo pueda reflejar la percepción por lo que yo debo sumar, ¿no? Por lo que entendí, lo que pagué más lo que percibí y reflejarlo en el porcentaje y casilla que corresponda. Sí, no, no la hay. Nada más Ah, te no, hace la separación moneda extranjera. ok. O sea, ahí se intuye, por lógica, que debo colocar tanto lo que percibí como lo que pagué. Sí, sí. Debes incluir todo para poder cumplir con la Claro, declaración. claro. Lo más idóneo hubiese sido que hubiésemos tenido, ¿no? Una casillita de percibido y de pagado. Creo que hubiese Sí, sido mucho más cómodo. mucho más cómodo, pero no, lamentablemente no lo colocaron así, dejaron como todo junto. Esperemos que estén en esa, en esa mejora. Probablemente le hagan una mejora, como todo. De hecho, este instructivo apareció el viernes y yo me metí el viernes inmediatamente y no estaba para declarar. O sea, eso lo tuvieron que haber montado. Ellos primero hicieron el instructivo y después hicieron Hicieron el digamos, borrador y después el se fueron al... proceso, sí. Después programaron, o no sé, a lo mejor ya estaba programado. Perdónenme que yo no sé nada de esas cosas de programar. Se lo dejo a la gente de Gala que son los expertos. O ya lo tenían, pero no habían montado la versión en el sistema. Y fíjense que lo están haciendo en una parte nueva, no están tocando la parte vieja, que es donde lo tradicional, que está del lado izquierdo, no la están tocando. Salió el impuesto al patrimonio, que tiene como 3 años, lo pusieron nuevo en esa opción nueva. Sale este también, entonces ellos como que están, no sé, de pronto no pueden, digamos, hacerle alguna mejora a esa otra opción. Entonces usted tiene que estar muy pendiente porque de esta versión vieja, también ahí hay una opción para declarar IGTF, pero ahí te sale el 2% nada más, entonces no lo haga por ahí porque eso es ley vieja. Ojalá lo quitaran, ojalá en el CNA quitaran eso de allí. Si usted se mete por aquí, persona jurídica, con su clave de usuario, del lado izquierdo, para donde está declaración de IVA, impuestos sobre la renta, está también el IGTF, pero no es por allí, ¿sí? Porque si no, nada más va a ser, bueno, primero que no sé si le salga la declaración, si estará habilitado, y dos, que no le sale solamente bolívares. Entonces ellos habilitaron fue este lado, el derecho, donde dice servicios de declaración. Entonces es muy importante aclarárselo en la tarde de hoy. Ok,
este instructivo completo está en el CENIA. Yo solamente quise mostrar las pantallas en aras de tiempo y en aras de que ustedes sepan cómo es. O sea, te metes por aquí y lo declaras. Pero el instructivo completo está en el CENIA. Si usted se equivocó y enteró menos, usted puede hacer una complementaria, pero si lo deja, entonces usted lee el instructivo de forma completa, de forma más tranquila, detallada, y lo hace. Mi recomendación antes de declarar es que usted revise, usted concilie, siempre, siempre no solo para este impuesto, para todo. Usted debe conciliar para el IVA sus débitos, créditos fiscales y sus retenciones. La contabilidad y el impuesto tienen que ser igual. Si eso no es igual, usted tiene que revisar, detectar la diferencia, acomodarla y volver a generar la planilla. No declare por declarar, siempre tiene que tratar de buscarlo con, con su experto de tributos, su contador, su administrador, la persona que le trabaje. Usted tiene que acostumbrarse a hacer conciliaciones de la parte en el momento, en vivo. De lo que usted está declarando es lo mismo que está en su estado financiero, en su contabilidad, porque si no, se va a meter en problemas. Ok, entonces aquí tenemos, Ludwig, lo del gala, Sí, sobre todo el tema de la facturación. Ahí ayúdanos a para lo que es ilustrarnos. el tema de facturación, ¿no? Para los que usen forma libre dentro del sistema Galac, se puede habilitar con la versión 21.6 un campo que se llama otros cargos, ¿sí? Esto pues implica modificarles el formato de factura. De hecho, pues ahorita estamos un poquito colapsados con eso de las modificaciones, porque bueno, sí, tenemos que ir modificándole el formato de factura a los clientes para que salga este campo. Básicamente, ¿para qué sirve este campo? Bueno, para que yo pueda reflejar en mi factura el monto de IGTF, ya sea del total de la factura o dependiendo de cuánto me vayan a dar en moneda extranjera, ¿no? Llamémoslo en este caso dólares. Entonces, es importante que sepan de que, bueno, el sistema ahorita está, actualmente está habilitado, ¿no? O se puede manejar por lo que es el tema IGTF en la parte de facturación. Ya la parte de pagos, el sistema lo maneja perfectamente, inclusive en versiones anteriores, antes de que saliera la Mm. reforma, ¿no? En la parte de bolívares. Ya con la versión 21.6 podemos incluir también lo que son las monedas extranjeras, y dependiendo del porcentaje que se le vaya a calcular, ¿sí? Este es un cálculo de los que hace el sistema, ¿no? Para lo que es el IGTF, asumiendo de Ok. que la totalidad del pago va a ser en dólares, él le saca el 3% al monto total de la factura, ¿sí? Y más o menos así saldría impreso en el documento. No sé si tienes esa lámina por allí, Dani. No, pero sí No. Sí, saldría tal cual. saldría desglosado. Supongamos base, IVA, llamemos base 100, IVA 16, total 116. A esos 116, asumiendo que me van a pagar la totalidad en dólares, el sistema le sacaría el 3% y Ok. luego vendría otra sumatoria que sería el total con IVA más el 3%. Ese sería el total a pagar. Ah, ok. Y si tengo pago mixto, también lo maneja, Si ¿cierto? tiene pago mixto, sí, dentro de los campos de otros cargos debo tener por lo menos dos. El de 3%, que es la totalidad, y el mixto, ¿sí? Donde yo deba reflejar el monto. Si sigue siendo el 3%, sí, pero no sobre la totalidad, porque a lo mejor yo voy a emitir una factura de $100, pero me van a dar 80 en dólares y los otros 20 en bolívares, los otros $20 al cambio, ¿no? ¿Qué debo hacer yo? Bueno, debo llamar este ítem, llamémoslo IGTF mixto. Como les digo, sigue siendo el 3%, pero no sobre el total de $100, sino sobre el total de los 80, ¿sí? Entonces yo Correcto. debo reflejar el monto que equivalga en su momento para que pues, me salga reflejado y me sume en la factura. Sí, uno de los puntos de tranca o que ha generado mucha confusión y polémica y discusiones ha sido que esto se coloque en la factura, ¿sí? Porque yo la percepción la veo más como un proceso de cobro, así como, Algo, como las retenciones, que está ya en un proceso de pago. tal cual. Entonces, es un poco complejo porque si usted, sobre todo para el caso de las ventas a crédito, es donde ha generado como mucha tranca. Entonces la gente dice, bueno, pero si no me han pagado, ¿cómo te lo cobro? O cómo sé yo cómo me van a pagar. Entonces la recomendación en ese caso es que usted tenga una cotización, algo firmado o algo escrito con su cliente, acordado, casi que o pacto de caballero, como era en la época de antes, de que si él le va a pagar el pago en dólares, usted le debe reflejar eso en la factura. Porque si usted ya después hace esa percepción y hace el pago, ya usted ese dinero lo enteró al fisco. Entonces, si él le va a pagar la factura pasado después, por ejemplo, un mes, ya usted probablemente hizo la declaración. Entonces, si él después le sale con bolívares, entonces bueno, pero ¿por qué me cobras el 3 si te voy a pagar en bolívares? Entonces, allí tienen que tener mucho cuidado con eso, y tratar de cumplir con esas condiciones.
¿sí? Porque si no van a caer, o por el contrario, si él le dice que le va a pagar en bolívar y después le sale con dólares, usted no se lo cobró, entonces usted después tiene que hacerle ese cobro. Entonces lo mejor es tener como que claridad en eso y para poder reflejarlo en la factura, ¿sí? Es muy importante ese tema. Ajá, acá están las multas. Fíjense, las multas son bastante elevadas. Eh, y esto está, o como les dije al inicio, esto lo de las multas no está en la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Por eso es que esta ley no está sola, está acompañada con otras normativas. El Código Orgánico Tributario es como la ley madre de los impuestos en Venezuela, ¿sí? Es la que determina muchas sanciones, muchas multas y muchas otras conceptos que se aplican en todas las leyes de impuestos. Entonces, por no retener o no percibir, con el 500% de lo no retenido o no percibido. Sí, esto aplica también para cuando es retención, no quiero confundir, se refiere, como es la ley madre, se refiere también a no retener, se refiere a retenciones, por ejemplo, del IVA o del impuesto sobre la renta. Entonces, como las dos figuras, repito, son figuras que hacen la función prácticamente de cobrador del impuesto, por no retener el impuesto o no percibirlo, la multa es el 500% de ese monto que usted no retuvo o no percibió. Número dos, por no retener o percibir menos de lo que corresponde con el 100%. Es decir, usted tenía que retener, como el ejemplo que estaba antes, mucha gente interpretó que era la base imponible del IVA. Si usted hizo eso, usted está sujeto a multa de ese 100%, porque usted cobró el IGTF, por ejemplo, si son un artículo de $1.000, si usted lo hizo sobre los 1.000, $30 fue lo que usted percibió, por ejemplo, y no lo hizo sobre 1.160, que sería lo del IVA, con el IVA. Entonces, en vez de 30, seguramente son como 32, 33. Eso es lo que se refiere a percibir menos, ¿sí? Entonces, si usted hace eso, es el 100% de lo no percibido o de lo no retenido, que el caso del IGTF aplica es lo percibido. Por no enterar cantidades retenidas o hacerlo fuera del laxo con una multa del 5%, ¿sí? Hasta 100 días, hasta un máximo de 100 días. Esto es cuando usted declara con retraso, ¿sí? Que de hecho hubo gente, yo conozco clientes y conocidos que multaron con el 5% con el caso de los apagones y mucha gente con su soporte que metió su carta o que escribió o que no lo pudo hacer, igualito ellos vinieron y antes de la pandemia hicieron auditorías y multaron a empresas por declarar, digamos, tarde porque Portal, hubo momentos también en que el Portal estuvo caído y hubo momentos en que, oye, si hay un apagón, en unos días que no se elaboró por fuerza mayor, igual hubo contribuyentes que recibieron esa multa. Entonces es importante tratar de hacerlo antes, no dejarlo para el último día del calendario. Ese es otro ejemplo. Y menos este, que es un dinero que ya usted recibió, ¿sí? Es distinto con la retención. Probablemente en la retención usted no le ha pagado al proveedor y tenga que pagar la retención. Aquí es lo contrario, aquí ya es un dinero que usted ya percibió. Entonces es mejor hacer la declaración en el lazo establecido, si lo puede hacer 1 o 2 días antes, preferiblemente, para evitar caer en esa multa. Y número cuatro, por no enterar las cantidades retenidas o percibidas con una multa de 1.000% del monto de las referidas cantidades, sin perjuicio de la aplicación de pena privativa de libertad. Entonces, fíjense que hasta preso podemos ir por no hacer esto, porque este es el caso más grave, porque si usted recibe, o bien sea de retención o bien sea de percepción, es peor porque en percepción ya cobraste ese dinero y usted no lo entera, prácticamente es prácticamente un robo, pues la ley lo llama defraudación, usted está el código, usted está defraudando al fisco, bueno, y también al cliente, porque le está cobrando un dinero y no se lo está enterando al fisco. Entonces, por eso, el caso de este último caso, la multa es pues astronómica, 1.000%, y te habla hasta de pena privativa de libertad. Yo honestamente no conozco a nadie que lo haya metido preso por esto, pero eso está en una ley, eso está ni siquiera en la ley, en el Código Orgánico Tributario. Recuerden que después de la Constitución vienen los códigos en la pirámide de las leyes, ¿no? Entonces, es importante tener claro eso, porque repito, esto no es un dinero que nos corresponde. Realmente el contribuyente de este impuesto es el ciudadano que va a pagar. Uno de los grandes contribuyentes, mejor dicho, de este impuesto, en el caso de la percepción, es el que fue al supermercado a pagar la persona natural. Es el que, o sea, no te cobró IVA,
por un mercado, pero sí te cobro IGTF porque, bueno, yo asumo que tú tienes, si tú tienes dólares, tú tienes mucho dinero y no necesariamente es así, pero así está en la ley. Entonces, mojo con eso porque yo he visto como, claro, también hay muchas dificultades operativas, ¿no? De pronto, de pronto para estos meses el CENIA no se activa mucho con el tema porque ellos saben que esas dificultades existen, pero no sabemos, pues lamentablemente no sabemos cómo actúan a veces ellos y hay que estar atentos y esta es unas exposiciones que hay que tratar de apegarnos para evitar caer en estas multas. Implicaciones de la reforma, ya esto es un tema más como económico, pues no impide el uso de la divisa, sino que la hace menos competitiva, eh, entre comillas, porque a veces también dependiendo, ¿no? A veces uno, si uno recibe bolívares, a veces te quieren cobrar más, ¿no? Por pagar en bolívares. Entonces, usted tiene que sacar sus cuentas a ver qué le es más costoso. Genera presión en aumentos de precios, lo cual incide en la inflación. Por el ejemplo, el IGTF, el ejemplo que le puse del impuesto sobre la renta, no es solo el impacto, saquen esa cuenta, no es solo tu impacto diariamente, sino es también que eso no es deducible de impuestos. Entonces, hagan sus cierres mensuales y revisen cuánto es ese gasto para que ustedes vean el ejemplo que le puse en esas láminas de cuánto le está costando a ustedes de más por ese impuesto no ser deducible. Obviamente promueve actividades económicas informales y por último está generando, mejor dicho, dificultades operativas. Todavía hay sitios donde yo he ido y he visto pagos en dólares y he preguntado, no voy a decir los nombres obviamente de sitios porque no quiero comprometer a nadie, pero he preguntado en caja a personas, a cajeros, mira, que si pago en dólares me van a cobrar el impuesto del 3%. ¿Tú sabes si esto es contribuyente especial? No tengo ni idea, me han respondido. Sí, porque también el tema de esto es que el cobro cae sobre los cajeros que digamos que muchas veces son personas que tienen escasa preparación y conocimiento tributario, pues son personas muy básicas dentro de la estructura y obviamente tienen que recibir un entrenamiento, no es que no están en la capacidad de hacerlo, pero tienen que recibir un entrenamiento y he conseguido con esos casos donde la gente, no sé de qué me está hablando. Yo, bueno, igual yo voy a pagar en bolívares solamente yo hago la pregunta es como para saber si está operando el impuesto, pues si ya está aplicando. Entonces, me imagino que es por el tema de las máquinas fiscales, todos estos temas del costo, de que no están preparadas y está trayendo esas dificultades. Bueno, Ludwig, hemos abarcado, pues, digamos, lo que teníamos para la tarde de hoy. Incluimos lo último en esta charla que ya estamos cerrando. Incluimos lo último que fue lo del instructivo, que ya es cómo se hace, ¿no? Fuimos desde lo macro hasta lo micro. Sí, aunque, bueno, como lo dije al principio, aunque esta es la cuarta charla que tenemos, ninguna se ha parecido a la anterior. ¿Sí? Siempre le agregamos un poquitico más por el tema de, bueno, de que es valga la redundancia, un tema que está ahorita en la cúspide nacional y seguimos informándonos con todo lo que va saliendo nuevo. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, bueno, no sé si tengan por allí algunas preguntas. He estado leyendo algunas. ¿Sí? Ok. Podemos Este, ir respondiendo. Tenemos unos minutos sí, todavía para hacer uso de por eso. ahí estuve leyendo qué pasa si pago con Cele. Con Cele, Cele está fuera del sistema Fuera del financiero sistema nacional. financiero. Ajá, Debe igual cancelarlo. Normalmente esas operaciones son en dólares. correcto. Es un 3%. De hecho, el CENIA, eso está en la web. El usuario que me está escuchando o que hizo la pregunta, en la web hubo un contribuyente que hizo esa pregunta de Cele y de otros medios no sé si PayPal, no recuerdo los otros nombres, no soy muy bueno con esos nombres, y el CNA respondió que sí, en la web está, si lo busca en Google, lo va a conseguir, porque yo no la tengo a la mano, digamos que es como un comunicado donde el CNA le responde y aclara que sí, que al pasar fuera del sistema financiero es el 3%. Allí lo recomendable es llevar un control, ¿sí? Sobre todo si se lleva estas cuentas en extranjero, porque allá no se va a ver reflejado el IGTF, ¿no? Y se lleva un control Exacto. de los pagos que se están haciendo de dicha forma. Y bueno, aquí al CNA enterárselo según a Lo la debe carta. liquidar, exactamente, usted lo debe liquidar porque mucha gente hace esa pregunta, Ludwig, el de ciudadanos a pie o gente que no tiene mucha preparación de impuestos o incluso hasta colegas te dice, pero ¿cómo se enteran? Y yo digo, bueno, o sea, pero ¿cómo saben cómo yo pago? Y yo, existen procedimientos de auditoría, existe lo que se llama, Tal lo cual. que los abogados llaman la base presunta. Entonces, ajá, si tú tienes inventario, si tú tienes cuentas por cobrar, si tú tienes cuentas o sea, la contabilidad es partida doble. Usted no es que pagó, ajá.
registro nada más el gasto ajá, ¿cómo lo Claro. pagó? ¿Qué rebajó? ¿Rebajó una cuenta una cuenta bancaria? ¿Tiene una cuenta en Cele? Eso tiene que estar reflejado en su contabilidad. Usted hizo una venta, ¿cuál es su contra? O sea, al hacer la venta, ajá, cuenta por cobrar. No, Si, o y si mueve compras, inventario, ¿cómo rebaja? Tienes que rebajar el inventario. exacto. O sea, Entonces, como insertas compras y el movimiento del inventario no entonces, se ve reflejado. la respuesta a esa pregunta de que, o sea, pero ¿cómo lo hago? ¿Será que si lo hago no me descubren? O sea, no debemos pensar de esa forma. La contabilidad es partida doble y todo lo que usted haga se refleja en dos partidas. Entonces, obviamente, todo lo que usted cobre va a un banco. Y usted maneja inventario, usted maneja cuentas por cobrar, o sea, todo eso puede ser auditado. Ahora, que el ente tributario tenga en la actualidad la capacidad de hacer una auditoría a todo el universo de contribuyentes, eso es otro tema, pero no debemos esperar a que eso ocurra. O sea, nosotros debemos estar preparados y tratar de apegarnos a la ley por el tema que les mostré de las sanciones, y porque obviamente, pues si es un dinero, algo que está en la ley, hay que cumplirlo, porque también no hacerlo nos puede costar más caro. ¿Sí? Exactamente. Ok, vamos a buscar otra pregunta por aquí. A ver. En una charla en el CENIAT ayer comentaron que el 2% se debe declarar por el portal de CENIAT. Bueno, esto no es una pregunta, esto es como una Un sugerencia. Por las comentario. fallas técnicas, sí. Ok, vamos a ver por aquí. Si una empresa sujeto pasivo especial realiza un pago de su cuenta en una entidad financiera del extranjero, ¿qué porcentaje? Bueno, esta es una de las, esto lo acabamos de responder. Con el sistema financiero del extranjero. Y aquí llamamos todo Sí, lo que no está dentro del territorio. sería el 3%, pero lo tiene que liquidar ella. La misma empresa, sí, Sí, porque lo hay, tiene que pagar la empresa porque obviamente el banco del extranjero no te va a hacer cobro. exactamente. Bueno, hoy no hay tantas preguntas como la vez anterior, ¿no? Creo que ya hemos estado bastante claros con Ya sí, ya se ha ido ella. aclarando. Otra cosa que la gente tenía mucha duda, hemos respondido también por el blog y por otros medios, el tema de los libros. Recuerde que el IGTF es un impuesto distinto al IVA. Aunque la Providencia tocó el tema de la factura, ¿no? Yo pienso que ahí han debido modificar la Providencia del 0071, no la de IGTF, sino la de la facturación. En esa Providencia del IGTF te dice que debes incluir, y eso no está en la Providencia 0071. Entonces, fíjense que ahí a mí me generó también como un poquito de ruido, ¿no? Porque han debido como modificar la Providencia para incluirle eso. Quizás lo hagan. Aunque son dos leyes, a pesar de eso, son dos leyes diferentes. Y los libros, esto no es una compra, esto es un pago. O sea, esto no debe reflejarse en los libros, solamente en la factura. Si te pagan en moneda extranjera. Ok. A ver, contribuyente especial retiene IVA e impuestos sobre la renta. Pagará en dólares al proveedor. ¿Cuál es la base imponible para el IGTF antes o después de retención? No, es después de la retención. Recuerda que es en Sí, el monto que tú vayas a pagar. exacto. Entonces, ahí la recomendación es, si usted lo va a facturar a crédito y le van a hacer retención, entonces usted debe tener claro qué es lo que le va a pagar. Usted debe tener una cotización y su cálculo. Ah, bueno, de los 100 es 100 más 16 menos las retenciones son, no sé, 102 o 102. Entonces 102 y la tasa es 5, por ponerlo fácil, entonces son 20. Entonces, sobre esos 20 que usted va a hacer ese cálculo. O sea, usted debe tener eso claro al momento de la facturación, esas condiciones. Claro. Sí, Ujú. sobre todo ahí es que se complica por el tema de acrédito, ¿no? Sí, se complica porque, insisto, era mucho más fácil si lo hubiesen colocado, Que sea en un mi proceso opinión, administrativo, o sea, en la parte de cobro. en la de cobro, y de pronto, mira, dame un comprobante de percepción, así como existen Exacto. como decir, para justificar el gasto, pues la otra empresa, así como existen los de retención, dame un comprobante de percepción sencillo, con estas características, la factura, la base imponible, el monto del pago. Y bueno, la firma, o sea, obviamente los datos fiscales, o sea, muy parecido a lo que ya, o sea, ya eso existe. Entonces, en mi concepto era mucho más fácil que ponerlo en la factura, porque repito, ellos lo pusieron en la providencia del IGTF y en la providencia 0071, si tú te la lees, eso no está. Claro. Entonces, fíjese, el que va ahora a hacer una factura, si ya es un formato que está preimpreso, tiene que agregarle ahora eso. Y es contraproductorio porque no está en la providencia que regula. Entonces, es lo que le digo, es un impuesto que ha venido como que a mover muchas cosas y todavía estamos haciendo consultas y aprendiendo. Sí. ¿Qué pasa en el caso de Banco Nacional, moneda extranjera, las llamadas cuentas custodias, y los dos son contribuyentes especiales?
Ahí lo paga el que está haciendo el pago, en teoría, debería, porque el Que otro va a recibir el sería dinero. Pero sin embargo, automáticamente lo descuenta el banco, ¿no? Como el el dos por banco, ciento sí, pero por eso el banco paró eso, porque creo que tienen como esa misma duda. Exactamente. Por eso es que eso actualmente está detenido. La banca hizo esa consulta y esas operaciones tengo entendido que están detenidas. Recuerden que ahorita funciona nada más dentro del mismo banco. Y No hay compensación. esas cuentas están, había oído por ahí que estaban detenidas solo para Esa, depósitos y retiros. esa, sí, esas transferencias estaban como, sí, o sea, el banco tiene esa misma duda que tiene ese usuario, la tiene el banco. En mi concepto debería ser el pagador, porque para bolívares es el pagador. Si yo te voy a pagar a ti en bolívares, a mí me quitan si yo soy el sujeto pasivo especial y tú también, Ludwig, el que se lo van a cobrar es a mí. En mi concepto, ahí debería ser el pagador. Sí, sería como más sencillo. Sería como más sencillo, pero la banca tiene la duda y, y la Pero banca bueno, dijo, ¿a ya quién se vemos lo quito? Se que, lo quito a los dos, no se lo, a los claro, dos sería que doble tributación, exacto, más de la que ya es este impuesto sería, imagínense. O sea, se lo quitas claro. a los dos el 6%. Entonces, vamos a ver, esperemos que en los próximos días nos aclaren bien eso. ¿Qué pasa si recibo del cliente el pago en divisas y pago a mi proveedor en bolívares? O sea, si el cliente te va a pagar en divisas, debes de cobrarle el GTF. Si Y eres si, sujeto pasivo especial, si sí. eres, exacto, pues importante, que tienes que ser contribuyente especial. Y si tú le vas a pagar a tu proveedor en bolívares, ponte tú en transferencia bancaria, el banco automáticamente te va a debitar el 2% sobre ese pago en Ujú, bolívares. sí. Eso ya correría por parte del banco. Si vas a recibir divisas en moneda extranjera, cash, dólares, tú eres el que debes de cobrarle a tu cliente el C3% sobre Sí, ese monto. obviamente cuando usted percibe el dinero, usted en ese momento, ese dinero no es suyo. No, Y tampoco es un gasto suyo, eso es un pasivo. Usted debe es un tener una pasivo. cuenta, usted debe tener por ahí leí que era no sé si fue una presentación que se le atribuyen al CENIA, que es una cuenta de orden, pero eso no es ninguna cuenta de orden, eso es un pasivo, porque ese es un dinero Una que es tal obligación. cual como una retención, exacto, y se liquida en muy corto plazo. A mí me hizo como, mi cerebro me hizo un poco como cortocircuito cuando leí eso, pero eso cuando está en el cobro, usted su cliente le paga ese 3%, eso es un pasivo, usted lo va a liquidar en muy corto plazo, en 15 días, y debe tener una cuenta en su contabilidad que se llama IGTF por pagar o IGTF por enterar. Cuando usted O pague, que es percibido. la otra parte, percibido por enterar, exactamente. Muy bien, gracias, Ludwig. Cuando usted pague, que ahí sí el banco va contra usted. Si lo paga en bolívares, como el caso que puso el usuario, el cliente, ahí el banco sí va contra usted y ahí sí es un gasto para usted. Que eso ¿Sí? ya está desde antes de esta Eso reforma. ya existía desde 2016, sí, señor. ¿Cómo hacer cuando un contribuyente especial paga una factura a un contribuyente ordinario? Se realiza la retención del IGTF, no es una retención, ojo con eso. Ahí lo tiene que asumir el contribuyente especial, El que está pagando. el que está pagando. Y dependiendo de cómo estés pagando, puede variar el porcentaje. Si estás pagando en bolívares, ya comentamos ahorita que el banco te va a quitar el 2% de eso de tu banco. Y si tú vas a pagarle en dólares a un contribuyente ordinario o natural, tú tienes la obligación de enterar el 3% sobre ese pago en dólares que estás ¿Sí? haciendo. Porque lo que está exonerado son los pagos que hace el contribuyente ordinario. El contribuyente ordinario, si va a hacer sus pagos, obviamente él no va a hacer eso. Exacto. Pero el contribuyente especial siempre O es sea, contribuyente del impuesto. la conclusión sería que el contribuyente especial va a pagar este IGTF en todo momento. ¿Sí? Sí. Y no importa cómo le vaya a pagar el proveedor, no importa a qué proveedor le está pagando, siempre va a generarlo. ¿Sí? O Ujú. sea, sea en bolívares o sea en dólares, lo que va a variar es el porcentaje, ¿no? Dependiendo de la moneda que uses para La pagar. forma, sí, exacto. Y el tipo si usa el sistema, pues se lo cobra el banco y si no, el sistema financiero. Y si no, obviamente él lo debe autoliquidar. Entonces, esta ley buscó la manera de que no se le quedara nada por fuera. Sí. A ver, ¿qué pasa cuando el cliente me paga la factura en moneda extranjera, pero dicho monto entra al banco? Eh, Creo que aquí se está refiriendo a las cuentas custodias, ¿será? O depósito en efectivo. No queda muy claro No allí. queda muy claro. Si es en depósito en efectivo, colega, o sea, si yo le facturé a un cliente y el cliente va y Eh, me hay, hay, deposita, hay una tendencia que dice que no, porque el cliente está usando el sistema financiero. Eso es algo que también estamos aclarando, pero hay una tendencia que dice que no por eso.
Si yo le facturo a un cliente y me paga y me va y me deposita a mi cuenta custodia, no debería. Sí, yo creo que eso es parte de la consulta que está haciendo la banca. Pienso que lo Ok. mejor es esperar esa respuesta. Ok, pudieran aclarar cuando vas a o sea, pudieran aclarar cuando vas a declarar qué tienes que tomar en cuenta, lo que percibes y lo que pagas. O sea, realmente los dos. O sea, Sí, tienes que tomar en claro. cuenta los Ujú. dos. Los dos, usted debe tener lo que percibió porque usted se lo cobró a su cliente y ese dinero no le pertenece, es un pasivo. Y los pagos que tú hiciste también. Lo único que, como repito, en la declaración no hicieron la separación, sino que Correcto. pusieron todo 3% efectivo. Entonces usted debe sumar los dos. Tantas operaciones, hizo 5 percepciones, hizo 20 pagos, 25, lo que usted va a colocar allí. Y Sí, suma sus bases imponibles. Tanto la base imponible del uno como del otro, suma y la coloca allí. Y eso es lo que le debe dar. importante aclarar ahí que no vamos a meter aquí lo que el banco nos descuenta, ¿no? Ojo con eso. Ah, obvio, ¿no? Ah, Eso lo hace el banco. O sea, no vayan a ah, confundirse allí de que, bueno, no, como, no, si yo pagué en dólares, como el banco o el sistema financiero no tiene forma de saberlo, yo soy el encargado, el responsable de declarar ese IGTF de lo que pagué en dólares. Ahora, si ustedes pagan en bolívares efectivos, ¿no? Que creo que es poco habitual, pero está la posibilidad, puede darse, sí. ustedes también tienen la responsabilidad de declarar eso en el 2%. Ahora, todo lo que Exactamente. pagaron en dólares o todo lo que percibimos en dólares es lo que tenemos que enterar también allí. Yo por lo menos he creado en algunos clientes 3 cuentas, dos para gastos, pues esto es una recomendación, no necesariamente usted lo tiene que hacer así, pero yo he creado 3 cuentas, dos para gasto y una para la percepción. La de la percepción está clara que es cuando yo le cobro a mi cliente y es un pasivo y lo debo enterar y pagar, declarar y pagar. Las otras dos de gasto, ¿por qué dos de gasto? O a uno le llamo IGTF, Sistema Financiero Nacional, para ese 2% que el banco me quita y no lo debo declarar yo, obviamente, porque si no estoy pagando, imagínense, estoy Dos, haciendo, dos estoy gastos. haciendo como dicen Ya en no es una dos, ya empresa es que yo cuatro por trabajé, que ciento era colombiana, estoy haciendo la del bobo, como dicen los colombianos, estoy haciendo, o sea, estoy pagando Ay, el y 2 por aquí, el 2 ya, por allá. ya Entonces, sumaría, ya no sería 2 sino el 4% que estoy pagando. imagínense, estoy haciendo, pero el papelón, pues. Entonces, en ese caso, yo creé cuenta de gasto y GTF, es Sistema Financiero Nacional, es decir, para todo lo que el banco me cobre, por ahí, lo meto por allí. Y hay otra cuenta de gasto fuera del sistema, y GTF también fuera del Sistema Financiero Nacional, ¿sí? Para justamente reflejar si yo estoy pagando en dólares o en euros o en cualquier otra moneda distinta al bolívar, ese 2% ese 3, perdón, por ciento, que ese sí lo debo enterar y pagar. Entonces, ¿qué voy a sumar yo a mi declaración? Esa cuenta que está de gasto fuera del sistema financiero y la percepción. Eso es lo que me debe cuadrar, lo que yo le decía. Todos los impuestos y la contabilidad, eso tiene que estar cuadrado. Usted tiene, antes de declarar, si no lo tiene como hábito, hágalo. O sea, concilie lo que usted está declarando con lo que usted tiene en su contabilidad, porque eso Ya. le va a dar tranquilidad y le va a facilitar retención y va a tener más argumento. Y todo esos soporte usted lo debe tener en una carpeta, porque eso es el argumento, el expediente de defensa del contribuyente, lo que llaman los abogados eso, su expediente de defensa. Usted tiene todas sus declaraciones, todo su soporte. ¿Sí? Así mismo. Ok, por aquí. Si me pagan una factura de $80 con un billete de 100, ¿hago el IGTF por el 3% de los 80 en dólares? Sí. Sí, Acuérdate sí, que tú claro. vas a... O sea, siempre va a ser el 3% cuando te paguen en dólares. Y da Siempre va a su ser el vuelto, tres por por supuesto. ciento. Y el 3%, entonces ahí vas a Eh, tener que dar un vuelto. Si el no, 80, si los o los 80 20 y incluyen. págame los 3 en bolívares. O Ajá, sea, o si no los incluye, entonces serán en vez de 80, no sé, como 2,4, entonces son sí. 82, entonces ahí se le complica el tema del vuelto. Tendrá que, si tiene los 17 y pico envueltos o 17 y 0, tanto De todas en maneras, otro medio de pago. recuerden que siempre es el 3%, ¿no? Lo que pasa es que allí es dependiendo de cuánto me estén pagando en dólares. O sea, va a ser el 3% siempre de lo que yo esté cobrando en dólares. De la Si, base so- imponible, que es el pago, exactamente. si son $100 la factura y me están dando 80 y 20 en bolívares, yo voy a aplicar el 3% sobre los 80 que me están dando. ¿Sí? Es Los otros así, 20 no, porque me los van a pagar en bolívares. ¿Sí? exactamente. Y si me paga todo en bolívares, no hay IGTF. Atentos ahí con eso. Correcto. Buenas tardes, ¿los contribuyentes especiales tienen la obligación del 2 o es el 3%? 2 y 3 dependiendo de... ¿Sí? Dependiendo de la moneda de pago, sí, Tal cual. dependiendo del método de pago, es así.
¿Es posible otra charla de este tema el próximo jueves? Bueno, no No, sé si porque es Dani Semana Santa. tenga. Ah, ¿verdad? Es Semana Santa. Esta está fácil. Esto está fácil, esto está fácil. Ah, ¿pudieran aclarar cuando vas a declarar que tienes que tomar en. No, ya te lo. ¿Es posible otra charla? Ya, por aquí. Buenas tardes. ¿Cómo sería el proceso para registrar la factura de compra si el porcentaje del IGTF está sumado en total de la factura? Eh, No, la factura de compra la factura, el IGTF, a ver, eso es un gasto. Si yo te facturo y te cobro el IGTF, al tú recibir, eso es un gasto. Él dice cómo registrarlo. Deberías de registrar ese monto de IGTF directo por contabilidad, ¿no? Porque si lo pones en la factura va a ir al libro de venta, de compra, y no debería. No debería, exactamente. O sea, bueno, si te consigues una factura que diga base, IVA, total, no sé, 100, IGTF 3 bolívares, 103, bueno, deberías de reflejar los 100, o sea, tu factura normal sin el IGTF en el libro Ujú, y correcto, los otros 3 bolívares en el gasto. Es lo que pagaste. exactamente. Porque Ujú, eso no va en el libro de compras. Ojo con eso. Sobre la base imponible o sobre el total a pagar, no. El IGTF es sobre el total a pagar. exactamente, sí. ¿Cuál sería la coletilla, por decirlo así, que debe llevar una factura forma libre donde sus datos están colocados en dólares? Una coletilla como tal para lo que el IGTF no hay, ¿verdad? No, o sea, no hay No, algo estipulado en la ley. la ley te dice es que debe reflejar el monto, la alícuota y el monto del IGTF que estás cobrando. Coletilla como tal no dice. De todas maneras, si facturas en dólares, recuerdas que por decreto del Banco Central debes de reflejar la conversión a bolívares a la tasa. Ve, dice, en los casos de las facturas en formato impreso, podrá reflejar la alícuota impositiva y el monto del impuesto. Ah, no, esto es hasta agotar la existencia. Dice realmente, deberán reflejar en la factura la alícuota impositiva y el monto del impuesto a las grandes transacciones financieras. O sea, la alícuota y el monto, no mayor coletilla. Exacto. Eso está en el Eh, artículo 6 de la Providencia. Al señor que preguntó, o la chica que preguntó, no sé si fue hombre o mujer. Cristel García. Bueno, Cristian. A ver, buenas tardes. La declaración se debe hacer quincenal o mensual. Quincenal siguiendo tu calendario tributario de retención de De IVA. retenciones. Importante que si no tiene operaciones, igual la haga. Sí, es como el IVA. Si usted se va de vacaciones en diciembre, la segunda quincena, muchas empresas no cierran, incluso algunas cierran operaciones, igual usted declara en cero, es lo mejor. Porque esto va a ser, o sea, esto va a ser todas las quincenas. Entonces, si usted una quincena no tuvo movimiento, haga su declaración en cero. Ok. Si pagan en bolívares, es necesario colocar la coletilla. Yo Eh, diría que no. Hay gente que sí por precaución, por si acaso, pero yo de verdad diría que no. No sé qué opinas tú, ¿Sí? Luis. No, yo difiero, yo diría que sí, pero en Ok. cero. O sea, que reflejara Que IGTF refleje cero por cero. ciento y que muestre los ceros. O sea, para como cubrirnos las espaldas allí de que, Sí, hay gente mira, que tiene esa visión pues, sí, es mira, pero aceptable. Yo sí en la considero factura dice que necesario. tiene que salir el IGTF, bueno, si es en cero no importa, o sea, tiene que aparecer igual. Me voy un Sí, poco a la parte como los libros de compra y venta, que hay clientes que eliminan ok. columnas y luego los fiscales Sí, los pero han ahí sí, sancionado, es porque cierto. mira, no sale la columna de importación, bueno, pero es que yo no importo, no importa, la ley te dice que tienes que mostrarlo. Entonces creo que ahí para resguardarnos un poquito, creo que sería Ok. bastante conveniente. Sí, existen esas dos visiones. Eso lo hace Gala, el sistema Sludo, ¿no? Sí, 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 llamas yo diría que llamas al mixto y lo pones en cero y que te Ok. aparezca allí el cero del IGTF. No va a sumar, pero va a aparecer. O sea, obviamente no va a sumar porque es cero, pues, pero Porque pagó en va a bolívares, mostrarse exacto. porque pagó en Igual, bolívar. Ajá, exacto, igual recuerden que los soportes, ¿no? Siempre es importante su factura. Si el pago está en bolívares, usted tiene que tener su soporte de su transferencia o la cuenta bancaria donde ingresó ese dinero, o sea, que fue una cuenta nacional. correcto. Y A ver, no. si quedó convenido con mi cliente que me cancelará en divisas dentro del sistema financiero nacional, debo hacer el cargo de 3%. Dentro del sistema financiero nacional, si es en dólares, sí, si es en bolívares, no. Exacto. Ujú. Y si te va a depositar, no.
Bueno, asumimos aquí que no, no, Dani. Asumimos que no, pero es algo que la banca también es bueno. Yo creo que esa respuesta se la van a dar, pues sí, porque como es la banca, seguramente el CNA debe hacer esa aclaratoria. Bueno, esta pregunta me interesa. ¿Los colegios están incluidos para la percepción de este impuesto? Si son contribuyentes especiales, sí, Bueno, lamentablemente. Te vamos a... interesa, pues te va a carecer la matrícula. Sí, bueno, Vamos si son, a... es triste. Fíjense que hay sujetos pasivos especiales que son gremios. Por ejemplo, si un colegio de contadores es sujeto pasivo especial y usted va a pagar su cuota en dólares, sí, y Hasta, fíjense, hasta sociedades sin fines de lucro sí, sí, también. sí, hay fundaciones, hay de estas instituciones que son sujetos pasivos especial, fueron notificados. Sí, sí. Entonces, lamentablemente, imagínense, algo que educativo, que es un colegio, no debería, pero bueno, ahí fíjense que sí. Qué loco. Bueno, estamos ya que sobre la hora, Ludwig. Sí, bueno, no sé si tienes ahí algunas palabras, Dani, antes de yo finalizar, alguna Sí, sugerencia. bueno, digamos que sí, para ya concluir, recuerden que estos impuestos recientemente creados, siguen apareciendo situaciones, muchas de las dudas ya han sido aclaradas. Queremos agradecer de que ustedes hayan estado allí, que hayan estado presentes en la tarde de hoy escuchándonos. Tenemos que seguir pues pendiente, la recomendación inicial, buscar los oficios, buscar la ley, traten de tener todas estas leyes a la mano. Si tienen alguna persona que los asesore, pues también es importante que escucharlos. Pues aquí en Venezuela hay personas muy buenas, en contadores muy buenos y tributaristas muy buenos y abogados tributarios también bastante expertos en estas materias. Tienen, pues, los que tengan el programa Gala también siempre están allí pendientes de ustedes para todo, para ayudarlos a que este proceso sea menos traumático. Hay mucha resistencia con el impuesto. Otro mensaje que yo le doy a la gente, ya lo estábamos pagando al 2. O sea, a los sujetos pasivos especiales específicamente. Ya este impuesto de los sujetos pasivos especiales ya lo pagábamos a 2%. Ahora es un 3% y que se les da evaluaciones. Obviamente el 1% de todos los gastos del año puede ser mucho, pero hay que hacer sus evaluaciones, evalúe su perfil, si su perfil de pago es muy hacia dólares, vea que puede migrar a bolívares para ahorrarse, digamos, ese 1%, porque ya igual en bolívares le van a cobrar el 2%. Cada empresa es diferente, cada empresa es diferente y hay que evaluarla, verla de punto de vista diferente. Y de resto, pues nada, agradecido poderlos acompañar, aclarar muchas de las dudas que ustedes puedan tener y servirle como que de canal para que ustedes también ayudarlos en su tema de declaración. Prueben lo que les dije, todos estos consejitos que les dimos acá y espero pues haya sido de su provecho, Ludwig. Un placer Igualmente. acompañarte. Bueno, Dani, agradecido por esas palabras. Como todas las semanas, pues bueno, aprendiendo contigo, de verdad que es un placer. Espero que la charla les haya servido de mucho. A mí me ha servido bastante hasta la última, que es la de hoy. Esperemos que, bueno, nos podamos ver muy pronto otra vez con a lo mejor algunas otras cosas en Con algo más cuanto a agradable. esto. No, mentira. No, digo Y no bueno, porque haya sido desagradable, sino que es un tema que, wow, que impuestos, la gente siempre está como reacia a pagar sí, impuestos. Pero recuérdense que después de la muerte, yo hice mi tesis en tema fiscal porque me gusta mucho, en un libro de planificación fiscal, no recuerdo el autor, decía eso en el prólogo. Después de la muerte, lo más seguro son los impuestos. Entonces siempre esa palabra me marca, o sea, yo cuando leí ese libro, digo, oye, tiene razón, porque desde que uno se para, si vas a comprar una empanada porque no hiciste desayuno, ya te están cobrando el IVA. Ya por ahí, y si te acuestas y lo último que compraste también fue algo, no sé, en una farmacia, o fuiste al cine también te están cobrando. O sea, entonces es verdad, lo más seguro después de la muerte son los impuestos. tal cual. Bueno, y de parte de Gala, pues seguimos comprometidos con ustedes, estamos mejorando y seguiremos mejorando en cuanto al tema. Espero que, bueno, la charla les haya servido de mucho, les haya despejado muchas dudas. La charla se está grabando, sí, la pueden pedir luego si se inscribieron en lo que es el formulario que le hemos estado pasando en el transcurso de la charla. Y bueno, de verdad que súper agradecido con Dani, súper agradecido con ustedes por permitirnos, ¿no? Ayudarlos en este tema. Y bueno, sin más que acotar, espero que pasen una muy buenas tardes. Buenas tardes.